Hola, 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 saludos, estimados estudiantes de diseño de videojuegos 1. Soy el profe de Marcelo y en esta ocasión vamos a ver la sesión 1 de la materia que corresponde al concepto de diseño. O sea que vamos a desarrollar el concepto de diseño. En la clase, en el aula virtual, van a encontrar este documento que se titula Diseño de videojuegos 1, sesión 1, concepto de diseño, bueno, donde aparece en la carátula mi nombre, la sesión, el concepto de diseño, y a continuación una breve introducción para empezar a indagar sobre el concepto de diseño. ¿Qué es el diseño? Vamos a hablar de diseño de videojuegos, pero antes de hablar de diseño de videojuegos tenemos que tener en claro qué es el diseño. Entonces, en primera instancia podríamos recurrir a los diccionarios, a ver qué nos dicen los diccionarios. Y teníamos el diccionario de la Real Academia Española, que lo podemos consultar en línea también, el diccionario de la RAE. Y en este diccionario de la Real Academia Española podemos encontrar que el concepto de diseño deriva del italiano disegno, ¿sí? O diseño. Y que el diseño me dice que es una traza o delineación de un edificio, de una figura, o que es un proyecto, plan que configura algo, como el diseño urbanístico, que es una concepción original de un objeto u obra destinada a la producción en serie, como el diseño gráfico de moda industrial. Fíjense que eso es más interesante que las anteriores. Bueno, y así sigue con otras definiciones que no son tan relevantes en nuestro caso. De todas estas definiciones que podemos ver en la Real Academia Española, las que más nos acercan al diseño de videojuegos serían la segunda y la tercera. O sea, que el diseño es un proyecto, es un plan que configura algo, que es la concepción original de un objeto u obra destinado a la producción en serie. Claro que también podemos consultar otros diccionarios, como el diccionario Oxford del idioma español, que también lo podemos consultar en línea o impreso. En este diccionario nos dice que el diseño es una actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos que sean útiles y estéticos, como el diseño de interiores, el diseño gráfico. Fíjense que esto está mucho más cerca de los videojuegos. Es una actividad creativa y técnica que consiste en transmitir ideas por medio de imágenes, en especial en libros, carteles y folletos, como el diseño industrial. O sea que es una actividad creativa y técnica que consiste en idear un objeto para que sea producido en serie por medios industriales. Bueno, hay otros conceptos sobre diseño y el último nos dice que el diseño es la realización de un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. Viendo todas estas definiciones, podemos ver que las más relevantes en nuestro caso son la primera y la última, de lo cual podemos armar una definición de diseño que sería la siguiente. El diseño es una actividad creativa y técnica que consiste en idear un objeto útil y estético para que sea producido en serie por medios industriales, a través de la realización de un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. Fíjense que justamente la idea podría ser justamente la idea de un videojuego. Pero estas son definiciones que nosotros hemos consultado en los diccionarios. Recordemos que la industria de los videojuegos ya es una industria que tiene varias décadas, que está en constante crecimiento y tiene algunos exponentes, algunos personajes, algunas figuras muy interesantes. Entonces vamos a consultar a los especialistas en diseño de videojuegos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y a través de las obras impresas de los libros que ellos han publicado y han lanzado al público en general. Por ejemplo, hay dos diseñadores que son Cathy Sallen y Eric Zimmerman, que ellos escribieron un libro Rules of Play Game Design Fundamentals, o sea, las reglas fundamentales del diseño de videojuegos, bajo la editorial Mid Press. Estas dos personas, Cathy Sallen y Eric Zimmerman, como la mayoría de las que vamos a ir nombrando y estudiando a través de sus obras,
eh, tienen una larga trayectoria tanto en la industria de los videojuegos, porque han desarrollado algunos títulos importantes y trabajan para compañías importantes, como también dando clases, enseñando diseño de videojuegos y muchas veces también desarrollo de videojuegos. Eh, la cuestión es que la mayoría de estos libros están en inglés todavía, alguno que otro se puede conseguir en castellano, y solamente hay muy pocos libros en castellano de estos autores. Pero vale la pena, si se tiene un cierto dominio del idioma inglés, poder acceder a estos libros y leerlos. Bueno, Salem y Zimmerman nos dice que la etimología de diseño se remonta al latín de signare y significa hacer algo distinguiéndolo por un signo, dándole significación, designando su relación con otras cosas, dueños, usuarios o dioses. O sea que, miren que estas personas van hasta la etimología en latín de esta palabra. Entonces, haciendo este estudio, ellos dicen que diseñar es dar sentido a las cosas. Entonces, esta definición sitúa el dar sentido en el centro del diseño. O sea que diseñar significa dar sentido a las cosas. Si vemos otros autores, Richard Buchanan argumenta que el diseño se ocupa de la concepción y planificación de todas las instancias del mundo artificial o creado por el hombre, signos o imágenes, objetos físicos, actividades y servicios y sistemas o ambientes. O sea que tal perspectiva sitúa el diseño dentro de lo artificial. Y fíjense que justamente estos sistemas o ambientes bien podrían ser los videojuegos. Richard Buchanan también nos va, con su concepto, nos va acercando cada vez más al concepto de diseño de videojuegos. Herbert Simon enfatiza la acción, que está fundamentalmente relacionada con sus teorías de la ciencia administrativa. Él nos dice que diseño hace todo aquel que idea cursos de acción destinados a cambiar las situaciones existentes en otras preferidas. Y bueno, fíjense que también esto se adapta a los videojuegos, porque tenemos una situación existente donde no existe el videojuego y queremos hacer que el videojuego exista. Entonces, diseñar es idear cursos de acción destinado a conseguir justamente que exista el videojuego. John Esquet emplea una definición más tradicional enfatizando la apariencia visual de los productos como cosas. Diseño es la concepción de la forma visual, que fíjense, nos estaríamos remontando de nuevo a la etimología. Significar hacer algo distinguiéndolo por un signo, dándole significación. Si bien esto andaría bien para lo que es diseño gráfico, diseño de moda, diseño industrial, y tiene también cierta preponderancia en el diseño de videojuegos, no es lo único, porque si bien las imágenes que nos entran por los ojos nos atraen bastante, vamos a ver que en el diseño de videojuegos, aparte de las imágenes, también hay que diseñar otras cosas. Donald John tiene un enfoque bastante particular que está basado en procesos y es reflexivo. Enfatiza las cualidades iterativas del diseño. Él nos dice que en un buen proceso de diseño, esta conversación es reflexiva, o sea que se va haciendo iterativamente. El diseñador reflexiona en acción, o sea, a medida que va haciendo, va reflexionando sobre la construcción del problema, las estrategias de acción o el modelo de los fenómenos que han estado implícitos en sus movimientos. Hay muchas otras ideas que vienen de otros campos. El diseñador Emilio Ambas, por ejemplo, nos da una definición descriptiva pero intelectualmente poderosa, que enfatiza la cuestión poética. Él nos dice: siempre he creído profundamente que la arquitectura y el diseño son actos de creación de mitos. Fíjense que en los videojuegos hacemos muchas veces, se hace uso de los mitos, de los diferentes mitos de las diferentes culturas, para poder potenciar el videojuego. Por ejemplo, World of Gods está basado mucho en la mitología nórdica y muchos otros. Se toman
elementos mitológicos de todas las mitologías que resultan interesantes. El historiador de diseño Cliff Tilnot sugiere que el diseño se transforma al explorar la tensión entre lo existente y lo potencial. Dice, lo que el diseño como modo de acción transformadora nos permite ver es cómo negociamos los límites de lo que entendemos en cualquier momento como lo actual. En el diseño comenzamos a ver los procesos por los cuales los límites de lo actual se forman y reforman continuamente, es decir, cómo vamos superando estos límites. Es decir, todas estas definiciones de diseño apuntan a preocupaciones desde la perspectiva de los campos de cada uno de estos autores. Pero hemos encontrado todavía alguna definición que aborde el territorio particular del diseño de los videojuegos. Entonces fíjense que cuando hablamos de diseño de videojuegos, tenemos que entender qué significa diseño, qué significa la palabra diseño en esta frase diseño de juegos. ¿Y cómo se conecta esto con el concepto de juego significativo? ¿Por qué hablamos de juegos significativos? Porque el juego tiene que tener significado para las personas para que lo jueguen. Si no significa nada, no lo van a jugar. Por eso es muy importante este concepto de juego significativo y de cómo crear significado a través de los juegos. Entonces, por eso es que resumimos todas las anteriores definiciones en la siguiente. El diseño es el proceso mediante el cual un diseñador crea un contexto para ser encontrado por un participante, dentro del cual emerge el significado. Veamos cómo se relaciona esto con el diseño del juego. El diseñador es el diseñador del juego, que puede ser un individuo o un equipo de personas que son los encargados de idear, crear, diseñar el juego. Pero a veces los juegos también pueden surgir de la cultura popular o la cultura de los fanáticos, por lo que es posible que no haya un diseñador individual o un equipo de diseño. En este caso, el diseñador del juego puede ser considerado que es la cultura en general. El contexto de un juego toma la forma de espacios, objetos, narrativas y comportamientos. Todo esto es para poder llegar al significado del juego. Los participantes del juego son los jugadores, justamente. Ellos son los que habitan, exploran y manipulan todos estos contextos a través de las reglas, a través de sus jugadas. El significado es un concepto que es necesario explorar. En el caso de los juegos, el juego significativo es el resultado de aquellos jugadores que realizan acciones en el transcurso del juego. Y el jugador tiene que encontrarle sentido al juego, si no, no lo va a jugar. Por ejemplo, en Argentina, el juego más popular es el fútbol. Y todos entendemos qué es lo que pasa cuando vemos una jugada en una cancha de fútbol. En otra cultura, donde, por ejemplo, se me ocurre una cultura china, una cultura agrícola, un pueblo alejado, ¿sí? Quizá no pueda entender todas las interacciones de una jugada de fútbol y no le interese. Entonces, por eso no juegan tanto al fútbol. Es decir, fíjense que esta cuestión del significado es muy importante. Bueno, juntando todo esto, vamos a armar una definición del diseño de juegos. El diseño de juegos es una actividad creativa y técnica que consiste en idear un objeto útil y estético para que sea producido en serie por medios industriales a través de la realización de un plan detallado para la ejecución de una acción o una idea. Este objeto, que es el juego, crea un contexto para ser encontrado por el participante, del cual emerge el significado. Fíjense que con esto hemos definido el concepto de diseño en juego. Todavía no hemos llegado al diseño de videojuegos. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero analicemos un poquito
ampliemos un poquito más esta definición. El diseño es una actividad creativa y técnica, sí. Tenemos que tener ideas buenas, ideas originales, hacer algo que no se haya hecho antes, idear juegos que no estén repetidos. Por ejemplo, no vamos a eh, idear un tatetí. El tatetí ya está inventado, hay diversas versiones, y si hacemos un tatetí tenemos que buscar de alguna manera hacerlo distinto a las versiones anteriores para que sea significativo para que la gente lo juegue. Entonces hay que hacer uso de la creatividad. Y técnica. Hay técnicas para llevar adelante el diseño de juegos. Eso lo vamos a ver más adelante a medida que vayamos avanzando por las clases, las diversas técnicas que nos permitirán avanzar en el diseño de juegos. Y todo esto tiende a crear un objeto útil y estético, que no es otra cosa que el juego. O sea, útil porque nos va a permitir jugar, y estético porque nos va a atraer, nos va a seducir, nos va a gustar, nos va a llamar a jugar. Y este juego tiene que ser producido en serie por medios industriales, porque seguramente vamos a querer publicarlo o distribuirlo de alguna manera. Entonces, para eso sí necesitamos un plan detallado de cómo llevar a cabo todos los pasos, de cómo queremos que resulte este producto, que tenga un empaque lindo, que tenga imagen a colores, que tenga un buen sonido, que se pueda controlar con mouse, por teclado, que se pueda controlar por voz, etc. Y este juego, este objeto que creamos, debe ser capaz de crear un contexto que sea poblado, que sea manipulado por los jugadores, por los participantes, los cuales le van a dar significado, es decir, van a jugar este juego. Bien, con este diseño vamos a crear una experiencia cuidadosamente elaborada, guiada por reglas, que hacen que ciertas formas de interacción sean explícitamente significativas. Por ejemplo, en el fútbol, la pelota los jugadores la deben manejar con los pies, las piernas, nunca con las manos, salvo el arquero, que es el único jugador y que dentro de su área puede agarrar la pelota con las manos. O sea, hay reglas. Es importante ir definiendo estos conceptos fundamentales para luego poder avanzar con las diferentes técnicas y metodologías que vamos a ver más adelante para hacer un diseño de videojuego. Un adelanto, hay un diseñador de juegos, Doug George, que dice que el diseño es el juego. Sin el diseño tendrías un CD lleno de datos, pero no experiencia. O sea, diseñar es muy importante porque diseñar es la parte fundamental en el ciclo de vida de un videojuego. Si no hacemos un buen diseño, vamos a tener un montón de datos interesantes, pero no vamos a tener una experiencia. Bueno, con esto terminamos la primera clase acerca del concepto de diseño y hemos llegado hasta el diseño de juegos. Más adelante seguiremos avanzando. No se olviden de hacer la actividad obligatoria número 1, que en este caso le va a servir también como asistencia a la clase en línea. Bien, espero que les haya quedado un poco más claro qué es el diseño y qué es el diseño de juegos, y nos vemos en la próxima clase. Saludos, estimados estudiantes.